Con tu luz alúmbranos, queremos ser tu resplandor. Enciéndenos para alumbrar. En Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18. Y van a estar apareciendo los versículos aquí atrás. Los pueden anotar y puede que no aparezca algunos que yo mencione. Entonces, pues, eso los pueden buscar, ¿ok? Entonces, la palabra de Dios dice así: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Da gracias en todo, ¿verdad? Hace unos meses tuve la oportunidad de asistir a una graduación en Miami. Y estando ahí hubo algo que me llamó la atención. El principal, después de felicitar a todos esos estudiantes que estaban a punto de graduarse, él les pidió que se levantaran y que aplaudieran en señal de agradecimiento a todos los que habían hecho posible que hoy ellos estuvieran ahí, a punto de recibir un diploma. Y cuando recuerdo eso, recuerdo la expresión de los padres. La expresión que ellos tenían era una expresión de alegría. Se sentían orgullosos de ver a sus hijos expresar ese agradecimiento, verlos aplaudir hacia ellos, ver que ellos estaban agradecidos y se los agradecían pues con esos aplausos y con esos diplomas que estaban a punto de recibir. Cuando me acordaba de esto, le dije a la persona que tenía a mi lado, le dije que yo también quería lo mismo. Le dije que yo también quisiera verme como esos padres, alegres y orgullosos de sus hijos. Le dije que yo también quisiera que mis hijos se graduaran, que tuvieran un diploma, que tuvieran una buena profesión, un buen futuro. Y mientras le decía eso, me di cuenta que si esos hijos habían aplaudido a sus padres con ese agradecimiento, era porque esos padres habían hecho algo. Entonces yo quería saber qué. Y me puse a averiguar, me puse a leer, a escuchar testimonio de padres que han tenido hijos en la universidad. Y llegué a la conclusión de que con pagar sus estudios no iba a ser suficiente, sino que iba a tener que enseñarles a que todo en la vida tiene un precio, a que las cosas cuestan, ya que si querían algo de verdad, iban a tener que luchar por eso que vale la pena. Y esa fue mi conclusión. Y creo que ese es el secreto, y era el secreto de esos padres que estaban ahí. Padres que le habían enseñado pues a sus hijos lo que era disciplina, lo que es perseverancia, lo que es no rendirse. Y la Biblia de alguna manera nos dice lo mismo. Vemos a Dios algunas veces en la Biblia mencionar eso. Y si lo podemos ver en Josué 1:7, podemos ver un ejemplo. Josué 1:7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Deuteronomio 31:23 dice, aquí vemos a Dios decirle a Josué en otra ocasión esto. Y Dios dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Amén. Sin embargo, después de llegar a esta conclusión, me encontré con el testimonio de alguien que dijo algo muy cierto. Esta persona daba a entender de que por más que nosotros como padres paguemos sus estudios, hagamos de todo, por más que les enseñemos y pues los guiemos, al final son ellos los que van a tomar la decisión. Al final son ellos los que van a decir
decidir pagar el precio para conseguir algo que vale la pena o de cambiarte rumbo y de buscar algo que quizás sea más fácil. Y es verdad porque así como hay padres que están orgullosos y felices de ver a sus hijos realizados, también hay padres que expresan todo lo contrario. Hay padres que han tenido que ver a sus hijos hacer todo lo contrario a lo que de verdad necesitaban hacer. Hay padres como este que vemos en la Biblia, en Lucas 15, del 11 al 12. Lucas 15, del 11 al 12. Aquí vemos a Jesús contar la historia de un hijo que le pide esto a su padre. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Aquí vemos un hijo que tiene de todo para hacer lo correcto, ¿verdad? Ha tenido los consejos de sus padres, ha tenido la guía de su padre y ahora tiene su dinero también, ¿verdad? Sin embargo, él terminó haciendo esto. Miren lo que dice el 13. Lucas 15:13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Se imaginan el rostro de este padre al darse cuenta de lo que su hijo había hecho? ¿Se imaginan el rostro de su padre al darse cuenta que su hijo ha preferido el camino más fácil? Un camino que nunca le exigirá esfuerzo, nunca le exigirá pagar el precio que se paga para hacer lo correcto, para llegar a ser quien se tiene que ser. Lo malo es que cuando ese precio se evita, se termina pagando un precio aún peor. Miren lo que dice el 14 y el 16. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, imagínense. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Imagínense, deseaba comer algo que tenían los animales, pero nadie le daba, ni siquiera le daban eso. Obviamente que no queremos eso para nuestros hijos, ¿verdad? Obviamente que lo que queremos para ellos es un diploma, es una profesión, es un buen futuro. Y creo que cuando hablamos así entre padres nos entendemos, ¿verdad? Nos entendemos, nos apoyamos, nos damos la razón. Sin embargo, cuando escuchamos a Dios decir lo que Él quiere para sus hijos, cuando escuchamos a Dios decir lo que Él espera de sus hijos, cuando vemos a Dios darle todas las herramientas a sus hijos para que hagan lo correcto, nosotros como padres no lo entendemos. No entendemos que así como nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, Él también quiere lo mejor para sus hijos. Él también quiere lo mejor para esos hijos que muchas veces se comportan como este muchacho. Lo hacen así porque quieren evitar ese precio, el precio que se paga para llegar a ser quien se tiene que ser en Dios. El precio que se paga para llegar a decir lo que una vez dijo Pablo en 2 de Timoteo 4:7. 2 de Timoteo 4:7, él dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Será que nosotros de verdad queremos llegar a decir eso algún día? ¿Será que de verdad estamos dispuestos a pagar ese precio? El precio de seguir a Dios, de menguar, de negarnos a nosotros mismos. Un precio alto que muchas veces pensamos que no vale la pena pagarlo. Es por eso que creo que es necesario que hoy hablemos un poco acerca de eso, que sepamos hasta dónde queremos llegar con Dios, que sepamos cuáles son nuestros límites,
que sepamos qué no estamos dispuestos a pagar. Amén. Así que el título de la prédica de hoy es El precio. Veamos qué dice Jesús acerca de esto, el precio. Mateo 16 del 24 al 25. Mateo 16 del 24 al 25 dice. Ok, ahí está. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué pasará? La hallará. Qué fuerte, ¿verdad? Sin embargo, como hijos de Dios, sabemos que tenemos que hacer esto, sabemos que tenemos que pagar ese precio y lo hacemos. Dejamos cosas atrás, dejamos cosas que nos hacen mal, que no nos convienen, que sabemos que nos van a estorbar en un futuro. Lo malo es cuando Dios nos pide algo diferente a lo demás, algo que sabemos que nos va a costar, algo que creemos que tiene demasiado valor como para dejarlo atrás. Cuando eso pasa, nos damos cuenta que el precio para seguir a Jesús sí es demasiado alto y cuestionamos todo, incluso si deberíamos seguir con Él. La pregunta es, ¿qué puede ser eso? ¿Qué es eso que nos puede hacer pensar de esa manera? ¿Qué es eso que nos puede decir Dios? Que nos haga decir que no queremos pagar ese precio, que no queremos seguir con Él. Ahora, para responder eso, la Biblia nos ayuda dándonos tres cosas que Dios pues siempre nos pedirá en este caminar, en esta carrera. Tres cosas que Él espera que nosotros hagamos y que quizás nos cueste dar. Así que veamos cuáles son esas. Vayamos a la primera. La primera es, Dios espera que paguemos la deuda. Dios espera que paguemos la deuda. Ahora, cuando digo deuda, no me refiero a la salvación, porque eso es gratis, ¿verdad? Sino me refiero a esa deuda que no nos pertenece, pero que sabemos que somos los únicos que podemos pagarla. Y este hombre nos los explica mejor en Mateo 18, 28. Mateo 18, 28. Miren lo que hizo este siervo con la persona pues que le debía un dinero. Ok. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debían 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Págame lo que me debes. Sin duda, él perdió la calma, ¿verdad? Se dio cuenta que su consiervo no podía pagar ese dinero y perdió la calma. Y miren lo que termina haciendo. Del 29 al 18. Del 29 al 30, disculpen. Entonces, su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda, ¿verdad? Le echó en la cárcel. Y quizás muchos harían lo mismo en una situación así. Pero hubo alguien que no estuvo de acuerdo y ese fue el rey. Miren lo que dice el versículo 32. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Aquí vemos que el siervo también había sido perdonado, ¿verdad? Por el rey. El rey mismo había pagado la deuda que este siervo anteriormente no había podido pagar. Y es por eso que el rey se sorprende y le hace esta pregunta. Miren lo que dice el 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿No debías tú también? La misma pregunta nos hace Dios cuando pretendemos seguirlo
sin dejar de cobrar esa deuda, sin dejar a nuestro hermano en paz, sin pagar, sin perdonar. La pregunta es, ¿será que de verdad podemos seguirlo de esa manera? ¿Será que de verdad vamos en el camino correcto cuando no pagamos la deuda, cuando no perdonamos? Este versículo nos da la respuesta. Miren lo que dice Primera de Juan 2, del 9 al 11. Primera de Juan 2, del 9 al 11. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está, ¿en qué? En tinieblas. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hermanos, puede que perdonar sea difícil. Puede que perdonar sea el acto de amor más difícil de demostrar. Y lo es, y lo entiendo. Pero si no perdonamos, si no pagamos esa deuda, vamos a terminar pagando este precio. El precio de vivir en tinieblas, de andar en tinieblas, de vivir en tinieblas y de no saber hacia dónde ir. Amén. Amén. Ahora vayamos al segundo punto. ¿Qué más espera Dios de nosotros? Y eso va a ser que lo vendamos todo. Que lo vendamos todo. Y eso fue lo que Jesús le dijo a este joven en Marcos 10:20. Marcos 10:20. Aquí vemos a un joven que se le acerca a Jesús y quiere saber cómo heredar la vida eterna. Así que Jesús le menciona los mandamientos, le dice que no tiene que robar, que no tiene que matar, que no tiene que levantar falso testimonio. Y cuando termina de mencionar todo esto, este joven le responde así. Él entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Aquí vemos que este joven era un joven obediente, un joven temeroso y tenía una meta. Su meta era heredar el reino de los cielos, heredar la vida eterna. Sin embargo, Jesús le responde de esta manera. El 21 dice, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te hace falta. Una cosa te hace falta. En otras palabras, le está diciendo, tú lo puedes tener todo, tú puedes ser obediente, tú puedes ser temeroso, pero te hago falta yo. Te hace falta mi presencia. ¿Se imaginan que Dios nos diga algo así? ¿Te hago falta yo? Lo bueno es que Jesús termina diciéndole lo que él debe de hacer. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Véndelo todo y sígueme. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? ¿Que tenemos que salir a venderlo todo? No necesariamente. En el caso de este joven, sí. Sí, porque Jesús sabía que esas riquezas iban a hacerlo regresar a eso. Iban a hacer que él quisiera regresar a sus asuntos. Iban a hacerlo alejar de Jesús. En el caso de nosotros, Jesús también sabe lo que hay en nuestro corazón. Sabe cuáles son nuestras riquezas. Sabe qué es lo que nos puede alejar de Él. La pregunta es, ¿lo sabemos nosotros? Si hoy Jesús nos mira a los ojos y nos dice, véndelo todo, ¿lo haríamos? ¿Pagaríamos el precio de sacar todo lo que hay en nuestro corazón para dejar solamente a Jesús? ¿O haríamos como este muchacho que terminó poniendo sus riquezas por encima de la vida eterna que él tanto buscaba? Miren lo que dice Marcos 10:22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Cómo se fue? Triste, porque tenía muchas posesiones. Sin duda su corazón estaba
en las riquezas, ¿verdad? Me pregunto, ¿dónde estará nuestro corazón en este momento? Miren lo que dice Mateo 6, del 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. Amén. Ahora vayamos al tercer punto. ¿Qué más espera Dios de nosotros? ¿Qué más nos va a pedir en esta carrera que tenemos por delante? Bueno, eso es que nos baste su gracia. Que nos baste su gracia. Y si me pueden acompañar a 2 Corintios 12:9. 2 Corintios 12:9. En este capítulo vemos a Pablo. Vemos que Pablo tenía como una enfermedad, algo que lo desanimaba, lo debilitaba, lo cansaba. Y es por eso que aunque no sabemos qué tipo de enfermedad era, sabemos que él le oraba a Dios para que se lo quitara. En este capítulo podemos ver que él estaba como en un momento de su vida donde ya no podía más con esa enfermedad. Y es por eso que le ruega a Dios no una ni dos, sino hasta 3 veces que se lo quitara. Y me pregunto cuántas veces hemos hecho lo mismo, cuántas veces le hemos pedido a Dios que nos quite algo del camino, algo para poder seguir adelante, algo que nos está estorbando. Y aunque Dios muchas veces pues responde que sí a esas peticiones que pueden ser pues, no sé, aflicciones, enfermedades, pruebas, no lo sé. Lo que sí sé es que muchas veces Dios va a responder que sí, pero otras veces va a responder que no. Y lo va a hacer de esta manera, así como lo hizo con Pablo. 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué le dijo? Bástate mi gracia. Creo que cuando de verdad entendemos lo que es la gracia, creo que cuando de verdad entendemos lo que es recibir algo sin merecerlo, entonces nos damos cuenta que todo eso que enfrentamos, que tenemos que enfrentar en este caminar, no puede nunca compararse con todo lo que enfrentó Jesús en esa cruz por nosotros. Creo que cuando de verdad entendemos lo que es la gracia, no terminamos haciendo lo que muchos hacen. Muchas personas creen que un no de Dios es una buena excusa, un buen motivo para dejar de seguirlo. Muchas personas piensan que pueden buscar otro camino, que creen que la gracia no es suficiente. Y entonces se alejan de ellos. ¿Cuántas personas conocen a alguien así? Tienen personas a su alrededor que creen que pueden conseguir algo mejor que Dios. Personas que nunca serían capaces de hacer pues lo que Pablo terminó haciendo. Sigamos leyendo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, imagínense, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, ¿será que nosotros somos esas personas que serían incapaces de hacer esto? ¿Será que nosotros hemos ya tomado la decisión de no seguir a Jesús, de cambiar de rumbo? Ya sea porque no somos capaces de perdonar, ya sea porque estamos guardando algo en nuestro corazón que es un tesoro para nosotros, o ya sea porque pensábamos que seguir a Jesús iba a ser fácil y no lo es. Creo que si nosotros ya hemos tomado una decisión así o estamos a punto de tomarla, creo que es importante que sepamos una sola cosa. Es importante que sepamos que la historia del hijo pródigo es real. Y nosotros, sin duda, si seguimos así, vamos a terminar como él terminó. ¿Se acuerdan cómo él terminó? Regresemos a Lucas 15.
del 13 al 16. Lucas 15, del 13 al 16. Así terminó él. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba, imagínense, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hermanos, la historia del hijo pródigo es real. Y hoy hay muchas personas que viven así, espiritualmente hablando. Muchas personas que viven ahora así, en esas condiciones. Lo bueno es que nunca es tarde. Nunca es tarde para volver en sí. Nunca es tarde para arrepentirnos, para hacer lo que este muchacho terminó haciendo. Miren lo que dice el 17 y leemos hasta el 19. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Este muchacho regresó a su padre. ¿Saben qué pasa cuando nosotros regresamos a nuestro padre sin esperar nada más que su perdón? Miren lo que pasó. Miren lo que pasó con este muchacho. Lucas 20 al 24 dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, verdad? Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Wow. ¿Pueden entender lo que pasó? Eso es gracia. Sin duda, eso es gracia. Eso es amor. Eso es misericordia. Eso es Dios. Dios que sí pagó el precio por nosotros. Dios que sí nos perdonó. Y Dios que sí dio eso que tanto apreciaba. Su Hijo, ¿verdad? Y lo hizo por nosotros. Así que hoy los animo a no rendirse, los animo a que paguemos lo que tengamos que pagar, a que sigamos esa carrera que tenemos por delante. Y puede que el camino se vea difícil, puede que nosotros seamos imperfectos y nos equivoquemos a cada rato, pero si permanecemos ahí, lo lograremos porque Dios también estará ahí en ese camino. ¿Y saben qué pasa con ese camino cuando Dios está en él? Miren lo que dice Isaías 35 del 8 al 10. 35 del 8 al 10. Y terminamos así. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Ni habrá allí león,
ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos, o sea, los hijos de Dios. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y oirán la tristeza y el gemido, ¿verdad? ¿Qué más podemos pedir? A veces creemos que pagamos un precio alto, cuando en realidad seguir a Jesús, vivir para Él, morir para Él, no tiene precio. No tiene precio. Y eso es algo que no deberíamos nunca olvidar. Amén. Hermanos, pongámonos de pie. con tu luz